posibilidad de ir acercándonos a la interpretación más certera, más real, más objetiva y más subjetiva también de nuestra realidad. Y ha sido para mí en lo particular un soporte muy importante, en primer lugar, lo que el pueblo, nuestro pueblo, nos aporta con su sabiduría. Entendida la sabiduría, en palabras de Enrique Dussel, como la ordenación desde un horizonte de sentido, que permite una visión de la totalidad. Enrique Dussel. Enrique Dussel también ha sido, para mí en lo particular, un pensador que en sus estudios sobre la posibilidad de desarrollar una filosofía de los pueblos originarios que nos permita irnos descolonizando desde el punto de vista cultural, que es al final del juego la esencia de todo proceso político, de toda revolución, la descolonización cultural y la construcción de un nuevo patrón, de un nuevo modelo de cultura. Y él, en el esfuerzo con otros pensadores del mundo, como Tariq Ali, como el profesor Sur Buenaventura de Sousa, han venido trabajando en esa posibilidad de construcción de una filosofía de nuestros pueblos originarios. Y en uno de los videos, que recomiendo la posibilidad de buscarlos y revisarlos, él hablaba del aporte de la cultura de los bantúes, 1500 años, 3000 años antes de Cristo, de cómo aportaron los bantúes en el centro del corazón de África, ligeramente hacia el sur de África, a la cultura egipcia. Y cómo aportaron las culturas asiáticas, luego las persas, luego esa fusión que se dio allí en el Medio Oriente y el corazón de África, cómo aportaron a la cultura europea, que con el tiempo ha venido asumiendo una especie de patrón hegemónico de la civilización, Y en ese debate que el profesor Dussel propone, hace algunas consideraciones de procurar definir categorías como la verdad, por ejemplo, como el mundo, como los mitos. El mito Chávez, por ejemplo, el mito Chávez. Y dice Enrique Dussel, en torno a los mitos, que el mito es un relato racional, donde priva la razón en base a símbolos. Y es, dice Dussel también, es el último horizonte de comprensión de la realidad. O sea que la comprensión de la realidad, al final del juego, tiene un componente mítico. Y ese componente mítico deriva de los símbolos. ¿Y qué son los símbolos? Señala también Dussel. Son interpretaciones que el ser humano, nosotros, la raza humana, hace de el contexto, de un objeto en función del contexto. ¿Para qué? Para darle sentido. ¿Y qué es el sentido? Señala Dussel. Es aquello que el ser humano, desde su mundo, desde su percepción, añade a la realidad. Es decir, algo tiene sentido cuando yo interpreto esta realidad que está aquí, este tractor, tiene un sentido en función de mi visión del mundo, pero también en función de su momento histórico, de su elemento cultural. Ahora me preguntarán ustedes, ¿y qué es el mundo entonces? ¿Qué es el mundo? El mundo, señala el profesor Dussel, en un debate hermosísimo que desarrolla con Buenaventura de Sousa, es el último horizonte de la comprensión del ser. El último horizonte de la comprensión del ser que atrapa la totalidad del sentido de la realidad, donde se tiene el sentido, la totalidad del sentido de la realidad.
Y esa realidad, dice él, esa realidad cósmica, que es todo el universo, es no solo ahí en su percepción, sino también en lo histórico y en lo cultural. El mito Chávez, pues. El mito Chávez, que es para nosotros, por ejemplo, esa energía, esa fuerza, ese pensamiento, ese planteamiento en lo inmaterial, en lo intangible, esa idea que nos guía, como también es en lo concreto estos hierros, estos espacios que él rescató, que les definió un esquema de gestión y que los puso al servicio del pueblo porque vio en su concepto de pueblo, en el mito de pueblo, en el espacio de la humanidad donde se genera el poder soberano, que es en el pueblo, ¿verdad? Vio la posibilidad de que ese pueblo, con su visión, con sus mitos, con la valoración de sus símbolos, le diera concreción a la vida, construyera su felicidad, construyera su felicidad. Entonces nos llenó Chávez de espiritualidad, de inteligencia, de conocimiento, de ideas, de procesos, de métodos, de guía. Y yo hacía la analogía hace poco, repito, que le tengo a la iglesia y a la religión católica y al resto de las religiones. La comparación del mito Cristo, por ejemplo, que es un mito, como es el mito de la libertad, como es el mito del destino manifiesto que se arrogó el pueblo norteamericano cuando se dijeron ser señalados por Dios a la raza humana blanca para llenar de libertad y felicidad al mundo. Eso es un mito. Y ellos construyeron su patrón de felicidad, y ellos construyeron su patrón de desarrollo, y ellos construyeron su patrón de libertad. De libertad. Pero así como ese mito, el mito Cristo, que como señalaba yo en una oportunidad con el compañero Mario Silva, bueno, ¿qué nos trajo Cristo? Que no estoy tan seguro si Cristo era blanco, puro. Creo que era judío, hebreo. Era una mezcla allí de pueblos que se fundieron en esa parte del mundo, al norte de África. Cristo nos trajo el mito del amor, el mito de la esperanza, el mito de la fe, el mito de la bondad. Y tenemos 2017 años creyendo y luchando por Cristo. Y por esa creencia, por ese mito, por esa fe, por esa esperanza, por esa bondad, los pueblos creyentes en Cristo dieron su vida. Fueron arrasados incluso en algunos momentos de la historia. Fueron perseguidos. Fueron perseguidos. Y destacan todos en sus lecturas, todos los cristianos, los milagros que hizo Cristo. El inválido que caminó, el ciego que vio, los panes que se multiplicaron, los peces que se multiplicaron, el vino que se multiplicó. Y yo me preguntaba, ¿cuántos ciegos, viejitos, que yo tuve la oportunidad incluso de verlos y llevarlos en nuestros aviones de Conviasa a la hermana República de Cuba, recuperaron su vista gracias a Chávez? ¿Cuántos muchachos que estaban paralíticos, inválidos por accidentes, por malformaciones, en silla de ruedas, caminaron y están caminando? ¿Cuántos panes multiplicó Chávez cuando creó aquel sistema de distribución a través de Mercal, a través de Pedeval, y como está haciendo ahora el compañero Nicolás Maduro, a través del Poder Popular Organizado, que él lo denominó CLAP, CLAP, Comité Locales de Abastecimiento y Producción? Y que esos CLAP, CLAP, con toda seguridad se van a convertir en CLAP al cubo, CLAP cubo. ¿Qué quiere decir CLAP cubo? Comités Locales de Abastecimiento y Producción del Poder Popular, político, Poder Popular político, para que asuman la vigencia, la construcción, el fortalecimiento de ese mito que se convirtió en legado, que se convirtió en esperanza, que se convirtió en proyecto, que tiene concreción en la realidad.
que además lo estamos viviendo y que nuestros jóvenes, que quizás no tenieron la oportunidad de conocer a Chávez personalmente, sobre todo los jóvenes del 2002, 2004, 2005 para acá, porque eran muy niños, pero que ahora están siendo bombardeados a través de la basura mediática de las redes sociales, a través de la perversión de los medios de comunicación social, que pretenden ahora vender una raza superior, la raza blanca, como dijo un pusilánime ayer en un programa que hizo referencia el presidente Maduro, préstame allí el nombre, un dueño de un medio, por cierto, Jared Taylor, editor de una revista. Él hablaba de que la raza blanca era una raza superior. ¿Superior en qué? ¿Superior en qué? En inteligencia. ¿Superior en qué? En sabiduría. Yo me pregunto, primero por Cristo, pues que todos somos... Pásame ahí las laminitas esas ahí, que se me cayeron. Pero recuerdo una experiencia que vi hace poco en una película, El hombre que vio al infinito, que narra la historia de Srinivasa Ramanujan. Es Srinivasa Ramanujan, un joven que de manera empírica aprendió las matemáticas por allá, en un pueblito de la India, y fue el pionero del estudio de la matemática fractal y del estudio que definió y ayudó a definir la complejidad de los números impares, por cierto, tesis que ahora está utilizando Stephen Hawking para estudiar los huecos negros. Yo no vi ningún rasgo de blanco puro allí en Ramanujan, como tampoco en Mohandas Karamanchar Gandhi, mejor conocido como Mahatma Gandhi, como Gandhiji, que así le decían también sus seguidores. Indio, asiático, padre de la libertad, o de Martin Luther King. O sea, ¿superiores en qué? Bueno, yo me atrevo a señalar algo. Superiores en crímenes. Yo creo que nadie le gana a esos racistas que se consideran superiores, que han sido quizás quienes han cometido los más atroces genocidios en la humanidad. En el deporte, en la cultura, en las ciencias. Entonces, hay una tendencia a vender un mito perverso para nosotros, pues, que tenemos nuestros mitos puros, nuestros mitos en los cuales creemos, los cuales hemos venido fortaleciendo, los cuales hemos venido concretando en la realidad, y que se llenan, en el caso particular, de espiritualidad. Una espiritualidad cargada de eso, pues, de bondad, de solidaridad, de trabajo, de lealtad, de amor al prójimo, porque hay una profunda raíz cristiana, y atrapamos eso de la religión cristiana que llegó y se posesionó en nosotros. Y cuando digo cristiana no digo solamente católica, digo cristiana evangélica también, que es un movimiento cristiano que Chávez también ayudó a levantar, lo visibilizó. Y las distintas corrientes evangélicas cristianas han venido apoyando. Las distintas corrientes religiosas del pueblo humilde, de los pueblos de América, del continente suramericano, centroamericano, latinoamericano y caribeño, vieron en ese personaje que lo tocaron, lo palparon, como palparon los cristianos que vieron a Cristo y estuvieron con él caminando. Y bueno, quienes tuvimos el honor de acompañar a Chávez ahí también como sus soldados, y lo palpamos y supimos de su calidad humana, no de la basura esa que pretenden venderle a los jóvenes, basura perversa que ya es por sí una señal del temor que le tienen a la fuerza que implica el conocimiento profundo de la realidad de Chávez, del mito Chávez. O sea, ya es una señal, esa película, esa serie asquerosa que están pasando por allí, ya es una señal del temor que tienen de la concreción en la realidad de ese mito que es Hugo Chávez. Que es para nosotros un mito, pero es una realidad también. Es una guía, es una esperanza, es un legado, que como todo legado humano tiene sus defectos,
como los tuvo Cristo quizás también. ¿Cuántas historias no tejieron de Cristo en torno a María Magdalena, por ejemplo? ¿Cuántas cosas nos construyeron por allí en torno a aquellos supuestos protectores del legado de Cristo? ¿Cuántos mitos no construyeron por allí en esa desaparición que Cristo tuvo desde temprana edad hasta los 30 años, cuando reaparece nuevamente? ¿Cuántas cosas no inventaron? Y que luego la historia fue demostrando su veracidad o su falsedad. Pero al final del juego fue el propio pueblo, el propio ser humano, la raza humana, que es la única raza, como decía Noam Chomsky en un artículo que escribió por allí, que le tocó llenar un formato de un aeropuerto de migración y le preguntaban raza. ¿Por qué me preguntan raza?, decía él. La única raza que yo pertenezco es a la raza humana. A la raza humana. Hay quienes quieren clasificarnos en especies mayores y menores como los animales, pues. Los animales. Especie tal, variedad tal o híbrido tal. No. En el caso particular nuestro, los aportes que se han hecho, el sentido es decir, la interpretación que el pueblo, en el caso particular nuestro, venezolano, le ha dado a Chávez ser humano, a Chávez símbolo, a Chávez mito, a Chávez realidad, es lo que nos ha permitido ir avanzando e ir haciendo concreción en eso que decía Víctor Andrade hace poco, de que esos sueños que para ellos eran imposibles, ahora son una realidad. ¿Quién iba a pensar que acá en Trujillo íbamos a estar sembrando semilla para soya o semilla de soya para el cultivo de soya? ¿Quién iba a pensar eso? ¿Quién iba a pensar que unos campesinos como Víctor y como sus compañeros iban a andar en unos equipos como esa máquina que hay allí? O en unos... Tuve la oportunidad de estar en estos pueblos en el año 76, por allá por San José de Tostós. Vi cómo todavía incluso lo hacen, con yunta de bueyes, con escardilla y peinilla. Era que nuestros campesinos atendían el campo. Ahora tienen mecanización. ¿Que hay defectos? Todos tenemos defectos. Porque si no, fuéramos perfectos, y los perfectos no existen. No existe lo perfecto porque no tiene defectos. Y somos humanos. Entonces, esa humanidad, ese legado, ese amor que inspira el recuerdo permanente, la vivencia permanente del compañero Chávez, no podemos permitir que nos las arrebaten, y mucho menos con esa basura que pretenden imponer de manera ahí solapada en jóvenes que creen que no tienen sabiduría, pero que esos jóvenes van al final del juego, cuando empiecen a descubrir todo lo que Chávez sembró, todo lo que Chávez nos enseñó y todo lo que dejó planteado para ellos, van a hacer de ese mito, de ese símbolo, una realidad concreta, cultivando patria.